¿Qué tal, mis amados? Buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más, amén, a esta hora de predicación de mensaje. Una vez más aquí con ustedes este sábado hermoso, caluroso, pero al fin a un día más que Dios hace para todos nosotros. Le damos gracias por acompañarnos, a todos los que nos están viendo por Facebook en vivo, todos los que nos van a escuchar por www.vidanuevap.com, radio por internet, y todos aquellos hermanos y hermanas, amén, o personas que no son cristianas, pero que van a escuchar este mensaje por medio de los grupos anexados a Facebook. Le damos la bienvenida, amén, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos van a acompañar, y pues podemos decir con toda confianza, podemos decir alegres, contentos, como dice la palabra de Dios, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, hasta aquí el Señor nos ha bendecido. Tal vez hemos pasado por algunas pruebas, por algunas luchas, tal vez hemos pasado por momentos de desierto, de desánimo, pero al final, estamos en la presencia de Dios y estamos en victoria, gloria al Señor. Así que en esta mediodía ya, le damos gracias a Dios porque, amén, Dios ha sido bueno con nosotros. Y en esta tarde vamos a tomar un tema muy especial. El tema es la grandeza del servicio. A veces se abusa del liderazgo. A veces cuando una persona es líder, solamente se la quiere llevar mandando, solamente se la quiere llevar dando órdenes. Pero bíblicamente una persona que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que servir. Amén. Una persona que tiene que ser alguien de renombre, o un líder de renombre. Amén. La Biblia nos dice que tenemos que servir. Nosotros no podemos ejercer autoridad aún siendo líderes como lo hacen en el mundo. Si usted se da cuenta, grandes líderes que están en la cima eh, son más accesibles, se miran más humildes, les cae mejor a la gente cuando esos líderes son accesibles hacia ellos y tienen esa humildad, tienen ese espíritu de servicio. Amén, cae mejor a la gente, se ganan más el favor de la gente, impresionan más a la gente cuando hay un líder, amén, ya sea un líder secular, un líder en cualquier forma, y ese líder da servicio en lugar de dar órdenes, gloria a Dios. Entonces en esta tarde vamos a mirar la grandeza del servicio, qué tan grande y qué tan impactante puede ser el servir a los demás y cómo Dios nos ha llamado a servir aún siendo líderes. Nosotros como pastores tenemos un llamamiento, tenemos una responsabilidad de alimentar a la gente, de darles palabra, de ponerles el ejemplo, de ser de bendición para los demás, pero Dios nos llamó a servir. Aun cuando nosotros somos pastores, no porque seamos pastores, vamos a intentar ser vaqueros espirituales. Vaqueros espirituales lo digo porque no vamos a andar así como andan los vaqueros ahí sobre el ganado, sobre las ovejas, amén, como se dice por ahí, arreándolos, golpeándolos, no, sino que un pastor de ovejas, deja las ovejitas que agarren su camino, deja las ovejas que tomen agua, que coman en pastos verdes, que brinquen, que se relajen, pero siempre el pastor las está cuidando. Y al momento de querer reunirlas, al momento de llamarlas para meterlas al redil, el pastor, cuando les habla a las ovejas, oyen la voz del pastor. Puede haber una voz de otra persona, pero no le van a hacer caso. Ya hay algunos videos que han hablado sobre eso. Pero cuando oyen la voz del pastor, del que las cuida, las apacienta, las alimenta, las guía, las protege y las llama hacia el redil, las ovejas lo siguen. Es por eso que la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es inconfundible la voz del pastor, es inconfundible la voz del que las cuida, del que las guarda. Pero qué tan importante es, mis amados hermanos, que nosotros seamos serviciales. Por medio del servicio nos podemos ganar el favor de la gente. Eso sucede también hasta en estos tiempos, que estamos en tiempos de campaña, de candidatos, etcétera, etcétera.
Amén. Se gana más el favor de la gente, un candidato que es humilde, que es accesible, que da servicio a la gente, que la atiende. Pero cuando miran un candidato medio soberbio, medio prepotente, que no le gusta que la gente se le acerque, pero sí quieren que voten por él, y etcétera, etcétera. Amén. Ese no le cae bien a la gente. Buscan la humildad, buscan a alguien accesible, buscan a alguien que sea del pueblo para que llegue a gobernar al pueblo. Entonces, lo mismo pasa en el reino de Dios, es la misma cosa que sucede. Amén. Cuando algún líder espiritual es accesible a los demás hermanos, a la demás gente, se puede ganar la confianza de la gente, podemos ser de bendición a la gente, y qué mejor que predicar con el ejemplo. El Señor Jesucristo regañó a los fariseos una vez y les dijo: ustedes ponen cargas que ni siquiera ustedes con un dedo las llevan. Entonces nosotros no debemos de poner cargas a la gente, o ordenanzas o leyes a la gente que nosotros no llevemos o no cumplamos. Es necesario que nosotros seamos, amén, obedientes a la palabra de Dios, pero también que seamos ejemplo en palabra y en conducta. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en Mateo capítulo 20, versículo 25 en adelante. Dice la palabra de Dios así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabes que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El que quiera ser el primero entre ustedes será su siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué interesante cómo lo dice el Señor. Amén. En el mundo secular, una persona que dirige, una persona que gobierna, ejerce gobierno sobre los demás, y se le da servicio. Pero en este caso, dice el Señor Jesucristo, ahora en el mundo espiritual, entre nosotros no debe de ser así. Si alguien quiere ser grande en el reino de los cielos, si alguien quiere ser grande en el reino de Dios, si alguien quiere llegar a tener renombre o quiere llegar a un buen liderazgo, tiene que servir a los demás. No debemos ser servidos nosotros. Nosotros no estamos para que nos sirvan. Nosotros estamos para servir. Pero desgraciadamente, mis amados hermanos, hay muchos que no quieren pasar ese proceso. Quieren llegar a la cima del liderazgo, pero sin servir, sin atender a los demás, sin ser humilde. Amén. A veces nos perdemos en el camino y queremos llegar tan pronto a la cima, queremos llegar tan pronto al éxito, que nos olvidamos de estas palabras, de lo que dijo el Señor. El Señor dijo: y el que quiera ser grande entre ustedes sea vuestro servidor. El que quiera ser grande entre todos ustedes, sirvan a los demás. El Señor Jesucristo nos llamó a servir, no nos llamó a que nosotros nos sirvamos de la gente. El Señor Jesucristo nos llamó a que nosotros seamos ejemplo a la gente. Dice por ahí la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: ustedes son cartas escritas no con tinta, sino con la sangre del Señor. Cartas que la gente va a leer. O sea, nosotros vamos a ser ejemplo a la gente. Nosotros vamos a darle testimonio a la gente, pero también nosotros, si queremos ser grandes en el reino de los cielos, si queremos ser alguien en el reino de los cielos, necesitamos servir a los demás. Y saben una cosa, mis amados hermanos, pocas veces quieren servir. Qué bonito se siente, qué bien se siente cuando están en el ministerio de alabanza. Amén, están enfrente, están en las luces, algunos tocando un instrumento, otros cantando, otros ministrando, pero pocas veces hay un servicio de parte de los músicos, de los adoradores. Pocas veces hay un espíritu de servicio. Amén. Entonces, todo aquel que quiere un liderazgo, todo aquel que quiere llegar a la gente, todo aquel que quiere hacer la obra de Dios de una manera especial, de una manera grande, dice la palabra de Dios que tenemos que servir a los demás. Ahora, nadie quiere llevar el proceso de servir. Todos quieren mandar, todos quieren ordenar, todos quieren ser líderes, pero se nos olvida que ser líderes es ser ejemplo.
Ser líderes es predicar con nuestras acciones, ser ejemplo a los demás con nuestras actitudes. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, el que quiera ser primero entre ustedes, sea su servidor. Tú quieres ser el primero entre los demás, necesitas servir a los demás. Amén. Tú quieres ser grande en el reino de los cielos, empieza a servir en la iglesia. Empieza a servir, empieza alguna cosa, algún ministerio que en la iglesia nadie lo quiera. Miren, todos quieren estar en la música, todos quieren estar en la alabanza, todos quieren estar de líder de evangelismo, todos quieren estar tal vez con mujeres, pero muchas veces o casi todo el tiempo nadie quiere estar en la responsabilidad de la limpieza de la iglesia. Nadie quiere tener la responsabilidad de limpiar los baños para los hermanos. Amén. Esas cosas como que salen sobrando, como que no es para mí, yo quiero algo más espiritual. Amén. Y empezamos a pensar que porque si estamos en la limpieza de la iglesia yo no voy a andar espiritual, o si estamos en la limpieza de los baños yo no voy a andar espiritual, o si solamente estoy haciendo algo que no está ahí enfrente, no están las luces, creemos que Dios no nos está usando, cuando eso no es cierto, no es verdad. Amados hermanos, podemos nosotros estar en la limpieza de la iglesia, amén, y podemos hacer maravillas delante de Dios, podemos hacer milagros, podemos hacer prodigios. No necesariamente el que está predicando va a hacer que se vean las maravillas de Dios, no, porque muchas veces es lo que nosotros pensamos, y es ahí, mis amados hermanos, donde la iglesia se ha torcido. Es ahí donde la iglesia, amén, perdió el rumbo. Si no estamos enfrente, si no estamos detrás de un púlpito, si no estamos como líderes en la alabanza, en el evangelismo, en el liderazgo de ujieres, etcétera, etcétera, pastor de jóvenes, liderazgo de esto, liderazgo de mujeres, liderazgo de matrimonios, para todo queremos liderazgo, pero pocas veces queremos servir. Amén. Y se ha perdido el rumbo porque ya está acabándose, o casi es muy escaso el espíritu de servidumbre dentro de la iglesia. Todos queremos ser faraones, todos queremos ser mandamás, todos queremos ser líderes, que nos reconozcan. Oh, qué tremendo se siente cuando nos dicen pastor, qué tremendo se siente cuando nos dicen líder de tal cosa, pero se siente más tremendo cuando tú sirves a la gente. Se siente más tremendo y hay más bendición cuando tú sirves a la gente. El mismo Señor dijo, hay más bendición en dar que en recibir. Amén. ¿Por qué hay más bendición? Porque hay más satisfacción cuando tú das que cuando tú recibes. Entonces, cuando tú sirves a alguien, amén, tú estás siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo y estás imitando lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque el Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino sino para servir, no vino para ser servido. Ahora, si el Señor, siendo el Hijo de Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a servir y no a ser servido, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, ¿por qué nosotros aspiramos, gloria al Señor, a que queremos ser servidos en lugar de servir? Amén. Recuerdo a un hombre, un hermano, que de repente se hizo pastor y ya jamás de los jamases hizo lo que hacía antes de que fuera pastor. Ya nada más daba órdenes, limpia aquí, haz allá, quita allá, pon acá, mueve esto, haz aquello, etcétera, etcétera. Pero ya esta persona decía, no, yo ya pasé por el liderazgo, por el servicio, ya llegué al liderazgo, ya pasé yo por ahí, ahora me toca este lado de la cara de la moneda. No, mis amados hermanos, aunque nosotros seamos pastores, aunque un día seamos líderes, amén, de un concilio, etcétera, etcétera, de un movimiento, de un compañerismo, nunca vamos a dejar el espíritu de servicio, porque eso es lo que nos va a hacer grande. Yo podría tener, amén, 10 años, 20 años, 30 años como pastor, amén, pero siempre, aunque pasen 50 años más y yo siga siendo pastor, yo tengo que seguir sirviendo a mis hermanos, tengo que seguir sirviendo al Señor.
Si yo quiero ser grande en el reino de Dios, yo tengo que servir al Señor, yo tengo que poner el ejemplo, yo tengo que decirle a la gente, hey, vamos a trabajar, vamos a evangelizar, vamos a hacer esto en la iglesia, vamos a hacer aquello, vamos a remodelar, vamos a hacer estas cosas. Pero yo tengo que ser el primero en hacerlo para que se den cuenta, amén, que hay disposición y hay ganas de hacerlo. Que yo contagie a los demás con mi excelencia en servir al Señor, para que los demás también quieran hacer lo mismo. Porque a veces se siente mal que nada más te estén mandando y te estén mandando y que alguien nomás esté sentado dando órdenes y que los demás estén como las hormiguitas trabajando todos juntos, todos unidos y uno nomás ahí dando órdenes. Hey, no hagan eso, no hagan aquello, muevan allá, pinten acá, hagan acá, muevan esto, muevan lo otro. Eso está mal, no me gustó, ponlo para acá. No, 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 no. El Señor nos llamó a servir. Pero aquí viene lo bueno, pero si nosotros estamos sirviendo, creemos que Dios no nos está usando. Amén. Muchos hermanos piensan, muchos pastores piensan que si no están detrás de un púlpito, no, Dios no los va a usar. Que si no estás dando palabra, que si no estás dando profecía, que si no estás haciendo cosas así, el Señor no te está usando. Si tú simplemente estás haciendo el quehacer en la iglesia, la limpieza, si tú simplemente eres el encargado del mantenimiento de la iglesia, amén, piensas que Dios no te está usando grandemente, que está usando más a otros que están en el púlpito, que están en la alabanza, que están en un instrumento, que están en un coro, amén, pero aquellos que no están en las luces, creen que Dios no los usa, cuando no es así, Dios los usa más. Son utensilios de honra más que los otros, gloria al Señor. Amén, a algunos no les va a gustar esto, pero es la verdad. Es la verdad. Ahora, el hecho de que tú no estés allá en el altar ministrando, el hecho de que tú no estés en las luces ministrando a la iglesia, que no tengas un liderazgo, que no tengas un papel importante, amén, dentro de la iglesia, dentro del compañerismo, eso no quiere decir que Dios no te usa o que tú no puedes hacer milagros y maravillas en Dios porque no tienes tal nombramiento o no estás en tal lugar dentro de la iglesia. Amén. Y te lo voy a comprobar en esta tarde. Vamos a ir a Hechos. Fíjense una cosa. A veces creemos que porque estamos allá en el fondo donde nadie nos ve, creemos que si nadie nos ve, pues nadie se va a dar cuenta de lo que hacemos para Dios. Esa es la mentalidad natural que nosotros tenemos. Si nadie nos ve orando, van a decir, no, pues este hombre no ora. Amén. Si nadie nos ve leyendo la Biblia, no van a decir, ¿cómo lee la Biblia el hermano? Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, mis hermanos, pero yo cuando empiezo aquí el programa se dan cuenta que yo no oro. Yo no oro. Y no oro porque no diga yo que no oré. Pero mis amados hermanos, yo llevo una vida de oración. Yo no tengo, es bueno, miren, no estoy diciendo que sea malo. Es bueno que yo cuando empiece el programa yo ore y le diga al Señor, bendice el programa, Señor, bendice a mis hermanos, usa mi vida, manifiéstate en este programa, toca los corazones, cambia las mentalidades, salva, transforma, sana, restaura, etcétera, etcétera. Pero no porque no lo haga al aire o porque ustedes no se den cuenta que yo no lo hago. Si ustedes se dan cuenta que yo no lo hago, no quiera decir que yo no soy un hombre de oración. Yo a veces vengo en el carro, vengo aquí a la cabina, vengo en camino, vengo en el carro y vengo orando. Yo le vengo diciendo al Señor, Señor, bendice el programa, bendice mi vida, úsame, bendice a mis hermanos con tu palabra, séllala en sus corazones, ayúdalos a que la pongan por obra, que no sean solamente oidores sino hacedores. Señor, mi Dios, esto, aquello, así, asá. Empiezo a decirle al Señor. A veces me he ido de aquí de la radio, del cabina, y yo voy dándole gracias a Dios, voy orando a Dios y dándole gracias por la presencia de Dios en el mensaje, por la presencia de Dios en la vida de la gente, cuando sabemos que alguien se pone en contacto con nosotros y nos dice, el Señor me cambió, el Señor me sanó, hermano, ore por esto, ore por aquello. Entonces,
No necesariamente tenemos que estar al frente, no necesariamente tenemos que estar en las luces, mis amados hermanos, para sentirnos que Dios nos usa. Si no estamos allá en los reflectores, si no estoy detrás del púlpito, si no estoy en la guitarra, en la batería, si no estoy en el coro, si no estoy en alguna parte en especial, a veces pensamos, no, pues Dios no me usa. ¿Cómo voy a ganar las naciones? ¿Cómo voy a hacer algunas cosas si no estoy haciendo nada para el Señor? Lo único que hago, pues, le doy mantenimiento al cooler de la iglesia, al aire de la iglesia, le doy mantenimiento a la paja del cooler, hago la limpieza en el auditorio, en el altar, yo hago la limpieza en los baños, o yo me quedo afuera de la iglesia cuidando los carros nada más, pues de aquí, pues, ¿qué voy a hacer? No hago nada. No, debemos de cambiar esa mentalidad. Amén. A veces pensamos que las cosas que no significan nada, no queremos estar ahí porque creemos que Dios no nos va a usar. Pero en esta tarde, mi amado hermano, yo quiero decirte, si tú eres una persona que cuida carros fuera de la iglesia, si tú eres una persona que solamente hace la limpieza en la casa de Dios, o solamente eres una persona que de vez en cuando limpia los baños o hace cualquier cosa que tú crees que no sea importante, créeme que esta tarde va a cambiar tu mentalidad, va a cambiar tu manera de pensar, gloria al Señor, y le vas a dar gracias a Dios. Amén. Le vas a dar gracias a Dios si solamente barres el templo. Por eso estás haciendo grandes cosas. Amén. En la presencia de Dios. Mira lo que te voy a decir. Y esto está en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice la palabra de Dios que iban a elegir a 6 diáconos. Los iban a elegir, pero fíjate bien en esto. En aquellos días, dice la palabra de Dios, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, dice, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Fíjate lo que estaba pasando. Había hermanos que se encargaban de la distribución de los alimentos, el servir a las mesas. Pero no lo estaban haciendo bien, estaban descuidando a las viudas se quedaban sin comer, las viudas se quedaban sin su porción de bendición. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos varones que nos ayuden. Pero fíjate lo que la palabra de Dios dice, mis amados hermanos. Hasta para servir a alguien a las mesas tenía que ser alguien de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. A veces nosotros nos preocupamos de la llenura del Espíritu Santo cuando solamente vamos a tocar, vamos a estar en la alabanza o vamos a predicar o vamos a evangelizar. Pero si yo voy a hacer la limpieza de la iglesia, no pienso en la llenura del Espíritu Santo. Si yo voy a hacer la limpieza en los baños, no pienso en la llenura del Espíritu Santo. O si yo solamente voy a estar afuera cuidando los carros de mis amados hermanos, no pienso en la llenura del Espíritu Santo. En veces pensamos nosotros, bueno, ¿para qué quiero la llenura del Espíritu Santo si no voy a hacer nada? Pero fíjate lo que la palabra de Dios dice. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Ellos tenían un llamamiento, ellos tenían un llamado, ellos tenían algo, una responsabilidad que hacer y no podían dejar de predicar la palabra de Dios porque era muchísima la gente. No podían dejar predicar la palabra de Dios solamente para estar sirviendo a las mesas, pero tuvieron que buscar. Amén, alguien que lo hiciera. Dice el versículo 3, busca pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones, pero ¿sabes qué tenían que tener? Buen testimonio. Y dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos ese trabajo. Tenían que ser de buen testimonio. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que tener sabiduría. Mis amados hermanos, a veces nosotros queremos la sabiduría solamente para cosas que creemos que son de suma importancia en la iglesia.
Pero si son cosas que nosotros creemos no son importantes, no le pedimos sabiduría a Dios. Y aquí, para servir a las mesas, para atender a los demás, necesitabas tener buen testimonio, necesitabas ser lleno del Espíritu Santo y necesitabas tener sabiduría. Los que atendían y no a la gente y desatendían a las viudas no tenían llenura del Espíritu Santo. Amén. No tenían sabiduría. Gloria al Señor. Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo y necesitaban sabiduría. Estos 7 hombres que iban a elegir, los iban a elegir para servir a las mesas. No para predicar, no para ir por las naciones, no para ir a ser discípulos, no para ganarse las ciudades, para ir a tales pueblos y recoger multitudes para la gloria de Dios. Simple y sencillamente lo que ellos iban a hacer, iban a servir el alimento en las mesas. Ellos iban a alimentar a la gente. Ellos iban a darle el alimento a la gente. Cuando se les iba a dar alimento a todos los discípulos que se reunían, tenían que ser de buen testimonio, tenían que ser llenos del Espíritu Santo y tenían que tener sabiduría. Hermano, yo te puedo asegurar con todo mi corazón, te puedo asegurar, óyelo bien, que hay hermanos que hacen la limpieza en la iglesia, que trabajan dando mantenimiento a la iglesia, a los coolers, a los aires, las llaves del agua, etcétera, etcétera. Hay hermanos que cuidan los carros afuera, pero sabes una cosa, para esas cosas te puedo asegurar que ellos no le piden sabiduría a Dios. Y para esas cosas pocas veces le decimos al Señor, Señor, lléname con tu Espíritu Santo para hacer este trabajo. Solamente le decimos al Señor, lléname con tu Espíritu Santo y dame sabiduría, cuando nosotros tenemos el llamado a predicar, o a evangelizar, o ser líderes de jóvenes, ser líderes en la escuela dominical, amén, ser líder de evangelismo, ser líder de la alabanza, tocar un instrumento, estar en el coro. Para eso, ay, sí, Señor, lléname del Espíritu Santo. Yo quiero cantar muy bien, gloria al Señor. Quiero hacerlo para ti, pero quiero hacerlo con excelencia, etcétera, etcétera. Pero pocas veces, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para hacer la limpieza en la iglesia. Que cuando lleguen mis amados hermanos, encuentren tu casa limpia, Señor. Encuentren tu casa con aroma, Señor. Que se sientan a gusto, que estén a gusto, que sientan un ambiente, amén, de la llenura del Espíritu Santo. Que se sientan a gusto cuando vayan a tomar agua, que encuentren vasos limpios, que encuentren... No existe eso, mis amados hermanos. Y es necesario que eso haya. Dice la palabra de Dios que ellos buscaron ayuda entre los hombres y tenían que buscar 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Porque encontrándolos ellos, dice la palabra de Dios, versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Entonces dice el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gloria al Señor. Pero ¿saben lo que me llama la atención? Dice que eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando eligen a alguien, hermano, para hacer algo que nosotros creemos que no tiene valor dentro de la iglesia, yo quiero decirte que sí tiene valor. El servir a las mesas, el cuidar carros afuera de la iglesia, amén, el
el hacer la limpieza en la iglesia, limpiar los baños, sellar folletos, amén. Tal vez a dar mantenimiento a lo que es el local de la iglesia, el templo, gloria al Señor. A veces si es una iglesia grande, pues tienen camiones, ser choferes, manejar camiones, repartir a la gente. Para todas esas cosas, mis amados hermanos, se necesita ser lleno del Espíritu Santo y tener sabiduría para hacer las cosas bien, para hacer de bendición a mis hermanos, para hacer las cosas con excelencia para Dios. No porque yo no esté detrás de un púlpito, esté detrás de un volante, esté detrás de una escoba, un trapeador, no por eso yo no soy menos importante. Sigo siendo, dice la palabra de Dios, aquellos que creemos nosotros que son menos importantes, son los que más honra les da el Señor, dice la palabra de Dios. Para servir a las mesas en este pasaje de la Biblia, en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, para servir a las mesas, dice la palabra de Dios, tenían que tener requisitos. Solamente para dar un plato de alimento, un plato de comida, tenía que haber un requisito, y eso era, amén, ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Tener buen testimonio y tener sabiduría. Amén. Ahora, ¿tú crees que Esteban, Dios no lo usaba por servir comida a las mesas, por estar repartiendo alimento entre toda la gente? ¿Crees que por eso no hacía milagros, no hacía maravillas, no hacía prodigios? ¿O Dios no lo usaba, usaba a los que estaban allá predicando, usaban a los otros apóstoles, a ellos no porque estaban en un trabajo que Dios no toma en cuenta, que Dios pues pasa por alto? No, 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 no. Mira lo que te voy a decir en esta tarde. Amén. Dice en el capítulo 6, ahí mismo, en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y ya casi termino con esto. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Fíjate, tú puedes tener gracia y puedes tener poder del Espíritu Santo, poder en el Señor. Y puedes tener gracia con toda la gente, aun cuando estás haciendo algo que no está en las luces, aun cuando estás haciendo algo que no está allá enfrente. Amén. Esteban era un hombre que repartía el alimento cuando se reunían. Era un hombre que estaba ahí repartiendo a las mesas, a las viudas, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, etcétera, etcétera. Formaba parte de aquel grupo de varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que repartían el pan en las mesas, repartían el alimento. Pero no porque él repartiera el alimento, Dios no lo usaba. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Si tú eres una persona, un hermano, una hermana que hace la limpieza en la iglesia, que hace la limpieza en los baños, que eres chofer de alguna van o un camión en la iglesia, tú repartes gente, o eres aquel que arregla algo cuando se descompone en el templo, eres el que da mantenimiento a los aires acondicionados o a los coolers o a los abanicos, etcétera, etcétera. Tú eres esa persona, no estás en el altar, no estás en el púlpito, no estás en la alabanza, estás acá donde nadie se da cuenta, donde nadie te mira, pero tú eres un vaso de honra, eres alguien en el cual Dios te puede usar. Tú puedes estar haciendo la limpieza en la iglesia, pero puedes tener, amén, tu vida llena de gracia y de poder como lo tenía Esteban aquí en esta palabra, y puedes hacer prodigios y señales como lo dice aquí que lo hacía Esteban. Esteban hacía prodigios y señales entre el pueblo, gloria al Señor, y era un simple servidor de las mesas. Es por eso, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo dijo, el que quiera hacerse grande en el reino de los cielos tiene que servir a los demás. Tú quieres ser grande en la iglesia, tienes que servir. Por eso dijo el Señor una vez, dejen que los niños se acerquen a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. La actitud de humildad, la actitud, los niños son, mire, usted le dice a su hijo, hijo, ve a la tienda y tráeme tortillas, él va y las trae. Usted le dice a su hijo, mi hijo, ahí te va, toma, ve y cómprame una soda a la tienda, tráeme la soda para que comamos. Su hijo va y la trae.
Usted le da una orden a su hijo, mi hijo, levanta eso, mi hijo, limpia aquí, mi hijo, guarda aquello, mi hijo, pórtate bien, así esto y lo otro, y usted le da órdenes a su hijo y su hijo va y lo hace. Amén. Es por eso que el Señor dice, nosotros necesitamos ser como niños, porque cuando con una actitud de inocencia y de obediencia recibimos el reino de los cielos, amén, por eso dijo el Señor, porque de los tales es el reino de los cielos, porque cuando tú eres como un niño, como ese niño inocente, como ese niño humilde, que tal vez a lo mejor le das unos chanclazos, le das unas nalgadas y llora, y después de eso ya le hablas y le das un abrazo, véngase mi niño, lo abrazas y lo acaricias y todo, ese niño te va a abrazar. Es por eso que Dios nos dice, mis amados hermanos, la importancia de servir a los demás. Tenemos que servir a los demás, tenemos que ser servidores. El Señor no nos llamó a nosotros como pastores, no nos llamó a ser capataces, no nos llamó a estar dando órdenes y órdenes y órdenes y hagan aquello y hagan otro. Nos llamó a ser ejemplo. Amén. Nos llamó a ser ejemplo. Dijo ahí el apóstol Pedro, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también junto con ellos, dice, apacienten la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío sobre los que están bajo su cuidado, sino siendo, dice que, ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice la palabra de Dios, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él os dará, dice, su recompensa, gloria a Dios. Fíjese cómo dice, vamos a ir a ese pasaje ya para terminar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, cuando dice ruego a los ancianos, quiere decir que ya les había dicho una, otra y otra vez. Ahora ya les estaba rogando, no les estaba diciendo ni exhortando, les estaba rogando. O sea, como diciendo, miren, ya les he dicho muchas veces, ahora se los ruego, se los pido, por favor. Es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, dice, apacentar la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella, o sea, cuida la grey de Dios, cuida tus ovejas, cuida lo que Dios puso en tus manos, es lo que está diciendo el apóstol Pedro, cuidando de ella. Dice, no por fuerza, a veces a la fuerza queremos tener a la gente en la iglesia, queremos tener a la gente a la fuerza en la oración, en el evangelismo, no, las cosas son espontáneas, las cosas se dan, las cosas se motivan para que las hagan con excelencia para Dios, no por fuerza, porque estuviéramos quebrantando el libre albedrío. Lo que hagamos para Dios tiene que hacerse de corazón y tiene que hacerse, amén, con alegría. Dice la palabra de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, que nadie te tenga la fuerza cuidando a la grey de Dios. Mira, te voy a decir algo, mi amado hermano o hermana, tú eres un líder, tal vez eres un líder de lo que sea en la iglesia, amén, y tú dices, ay, aquí estoy pagando el precio, hermano, aquí estoy pagando el precio, estoy echándole ganas, mira, no saben la que estoy pasando, gloria al Señor, pero por amor al Señor aquí sigo en la batalla. No, no, no. Que no se te note o no aparentes o no des a entender de que tú estás a la fuerza cuidando la ley de Dios. Si tú estás cuidando la ley de Dios, si tú eres un líder que hace algo por la ley de Dios, que se te note la alegría, que se te note que lo haces de corazón, que se te note que tú te estás gozando con lo que estás haciendo para Dios. Eso es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjate muy bien en esto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Mira, el hecho que nosotros seamos pastores, o tú eres un líder de alabanza, de evangelismo, etcétera, etcétera, no porque tú seas el líder.
tú vas a enseñorearte de los demás. No porque tú seas el líder, tú vas a enseñorearte de los demás y los vas a manejar a tu antojo. Tienes que aplicar la voluntad de Dios, amén, en tu liderazgo. Porque así dice la palabra de Dios, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si yo le digo a mis hermanos, hermanos, hay que evangelizar, yo tengo que ir a evangelizar con ellos, tengo que ir por delante. Si yo les digo, amados hermanos, vamos a hacer estos días vamos a ayunar, vamos a hacer esto, vamos a hacer, yo tengo que ir por delante, tengo que poner el ejemplo, tengo que darles el ejemplo a ellos, para que ellos se motiven y digan, bueno, si lo está haciendo el pastor, vamos a hacerlo todo, gloria al Señor. Pero imagínate traer chicoteada a la gente y nosotros como pastores muy contentos, muy risueños, todo el mundo trabajando, todo el mundo, y nosotros nada más observando. Pues eso bíblicamente no es, mis amados hermanos, no es. Pero fíjate lo que dice, sino siendo ejemplos de la grey, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Mira, nosotros, los que estamos en este tipo de llamamiento, en este tipo de responsabilidad, un día, mis amados hermanos, nosotros vamos a dar cuentas al príncipe de los pastores. Le vamos a dar cuentas al Señor Jesucristo de qué es lo que hicimos, qué dijimos, cómo actuamos, qué decisiones tomamos en cuanto a la iglesia, en cuanto a la ley de Dios. Entonces nosotros necesitamos, es por eso que Pedro dijo, sean ejemplos de la grey. No lo hagan por fuerza, sino voluntariamente. No lo hagan por ganancia deshonesta. No lo hagan como que tienen señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino sean ejemplos de la grey. Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Y en esta tarde, mi hermano, yo quiero terminar con esto. Tú a lo mejor piensas o pensabas que si no estabas en un púlpito, que si no estabas en la alabanza, no estabas en el coro, si tú eres una hermana que dice, no, hermano, pues yo no estoy en el pandero, no estoy en el coro, no canto, no hago nada, ¿qué voy a hacer? El Señor no me usa. No, sí te va a usar, sí te va a usar, simplemente con que salgas de la iglesia y le digas a una persona, mira, Cristo te ama, Dios tiene un milagro para tu vida, Él puede cambiar a tu esposo, Él puede cambiar a tu esposa, a tus hijos, etcétera, dependiendo de cómo sea la necesidad. Si tú haces alguna cosa, cualquier cosa que sea, si es para Dios, Dios se va a glorificar en tu vida. No necesariamente tienes que estar en las luces. ¿Qué dijo el Señor? El que ora en los secretos, ¿qué pasa? Si tú te encierras en tu recámara y oras a mi Padre que está en los cielos, lo haces en secreto, vuestro Padre que está en los cielos oirá en los secretos, dice, ¿y qué? Y te recompensará en público. Gloria al Señor. Pero ¿qué dice? Mi Dios o vuestro Padre que ve en lo secreto. No creas que porque no estás en las luces, estás donde nadie te mira y estás haciendo algo para Dios, pero nadie te está viendo. No creas que eso no cuenta. Cuenta porque te está viendo, amén, el más importante, Dios, el Padre, el Señor. Él te está mirando cuando estás haciendo algo, donde los hermanos no se dan cuenta, el pastor no se da cuenta, tu familia no se da cuenta. Tal vez no hay nadie ahí que te tome una foto para que te suba al Facebook, que estás haciendo algo para Dios, gloria al Señor. Y dices tú, no, pues nadie me miró. ¿Quién va a saber? El Señor ya lo está sabiendo, Él te está mirando, Él está ahí. Y Él te va a recompensar en público. Lo que tú haces en secreto, Él te va a recompensar en público. Cuando tú estás contento barriendo en la iglesia, aspirando la alfombra, limpiando la silla, ordenando los baños, echando aromatizante, poniendo papel de baño, limpiando el espejo ahí de lavamanos, poniendo jaboncito para que haya cuando los hermanos vayan al baño y cuando está afuera, tú estás acomodando los carros, les estás echando aguas a los hermanos para que se estacionen bien, estás ayudándole a las hermanas, a las ancianitas a bajar de los camiones, etcétera, etcétera. Cuando tú estás haciendo eso, mi amado hermano, y lo estás haciendo y crees que nadie está ahí para decirte, hermano, qué bueno, qué bueno. No. O sea, Dios te está mirando.
Dios está mirando tu corazón y Él te mira en lo secreto y te va a recompensar en público. Gloria al Señor. Él te va a recompensar en público. Necesitamos retomar el camino de la humildad y del servicio. No queremos ser vaqueros, queremos ser pastores. Un vaquero arrea el ganado y anda con la cuerda, anda con un látigo ahí con la cuerda, chicoteando el ganado, chicoteando las ovejas. Pero Dios no nos llamó a ser vaqueros. Dios nos llamó a ser apacentadores de la grey. Y cuando un pastor de ovejas sabe que es pastor de ovejas, mira, el pastor de ovejas lleva su báculo, lleva su cayado, lleva su alforja, amén. Lleva las ovejas por donde hay pastitos verdes, está al pendiente de ellas, las deja que caminen, las deja que se alimenten, que vayan al río o al agua a tomar agua, las deja que reposen, las deja que jueguen, pero cuando ya es la hora de meterlas al redil, les habla y las ovejas oyen su voz y las siguen a su pastor. Dios nos llamó a ser pastores, apacentadores. Dios nos llamó a ser pastores y no vaqueros. Si tú, mi amado hermano, hermana, tú pensabas que un ministerio que no está enfrente no tenía importancia, hoy te estás dando cuenta por lo que hemos leído en la palabra de Dios que es importante. Es importante que tú atiendas el llamado que Dios puso en ti. No está en las luces, no está enfrente, está detrás, ayudando, apoyando, sirviendo, aconsejando, etcétera, etcétera, pero Dios está ahí. Y lo que tú haces en secreto, Él te lo va a recompensar en público. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? Sirve a los demás. Sé siervo de los demás para que seas grande en el reino de los cielos. Amén. Yo quiero dirigirme a todas las personas que están escuchando o van a escuchar este mensaje o van a mirarlo en Facebook, en los grupos. Y tú dices, hermano, yo nunca he hecho nada para Dios. Yo nunca he ido a una iglesia cristiana. Yo quisiera hacer algo. O dices tú, o tú puedes decir, hermano, yo me siento inútil. Yo siento que mi vida no está haciendo nada grande, no está haciendo nada importante. Me siento como que estoy pasando desapercibido aquí en la tierra. Siento como que mi vida no importa. No estoy haciendo algo que me haga sentir importante a los demás o a mí mismo. Me siento de esa manera. Yo quiero invitarte para que tú le des tu vida a Jesús, para que des el paso de fe. Y cuando le des tu vida a Jesús, tú empiezas a servir al Señor Jesucristo. Y sirviendo al Señor Jesucristo, tu vida va a cambiar. Sirviendo al Señor Jesucristo, tu perspectiva de ver la vida va a cambiar. Porque dice la palabra de Dios que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Entonces, si tú haces algo para Dios y por Dios, amén, tú vas a sentirte que tu vida tiene un sentido, tu vida tiene valor, tu vida vale mucho, gloria al Señor. Entonces tú eres esa persona. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración aceptando al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. O tal vez tú, mi hermano y mi hermana que están escuchando este mensaje, o que lo van a mirar, lo están mirando por medio de Facebook, tú dices, hermano, yo nunca pensé que el hacer cosas detrás de las luces, el hacer cosas donde nadie nos ve, no era importante para Dios. Yo pensaba que no era importante para Dios, pero ahora con esta predicación yo me doy cuenta que sí es importante para Dios. Yo quiero arrepentirme, quiero pedirle perdón a Dios y quiero seguir haciendo la obra de Dios, haya o no haya gente, esté o no esté enfrente en las luces. Yo voy a seguir haciendo la obra de Dios, yo voy a ser
un servidor, yo voy a ser alguien que sirva a los demás porque quiero ser grande en el reino de los cielos. Qué bueno que piensas así, gloria al Señor. Así que en esta tarde yo quiero que hagamos una oración juntos, que tú ores conmigo. Tú quieres aceptar al Señor Jesucristo en esta tarde, quieres que tu vida sea útil, que tu vida Dios la use, que hagas cosas para Dios, amén, cosas que van a trascender. Tú quieres ser grande en el reino de los cielos, necesitas empezar a servir, necesitas empezar sirviendo, gloria al Señor. Pero lo primero es tener a Cristo en su corazón. En esta tarde yo quiero invitarte, cierra tus ojos, amén, pon tu mano en tu corazón y tú dile al Señor Jesucristo de esta manera, repite conmigo y dile: Señor Jesús, yo creía que mi vida no tenía sentido y no valía nada, porque no hacía nada por ti y para ti. Pero en esta tarde yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Te pido seas mi Señor, seas mi Salvador, y desde ahora en adelante yo te sirva en toda forma, en toda manera, aún en lo secreto, porque sé que me recompensarás en público. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor. Sé mi único y suficiente Salvador. Cambia mi vida, cambia mi corazón. Llévame hasta donde tú quieras, Señor, y usa mi vida en la manera que tú quieras, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Tú eres un hermano o una hermana que pensaba que lo que hacías no tenía valor delante de la presencia de Dios. Tú decías: yo quisiera estar ahí enfrente para poder hacer algo para Dios. Estoy haciendo algo acá donde nadie me ve, donde nadie lo toma en cuenta, pero creo que yo no estoy haciendo nada para Dios, estoy perdiendo el tiempo. Arrepiéntete en esta tarde, pídele perdón a Dios, amén, y empieza a darle sentido a lo que haces para Dios. Simplemente con el hecho de que tú sirvas a los demás en la iglesia, eso te hace grande en el reino de los cielos. Yo quiero que ores junto conmigo y tú le digas al Señor, dile de esta manera: Señor Jesús, te pido perdón, porque yo pensaba que el no estar enfrente, que el no tener un ministerio donde están las luces, no era importante. Yo pensaba que era más importante estar allá que en servir. Pero en esta tarde yo me doy cuenta que si aún en secreto yo te sirvo, yo sé que tú lo miras y tú me vas a recompensar en público. Gracias, Señor, por el ministerio que tengo. Gracias por lo que tú me has dado como talento. Ayúdame a multiplicarlo. Ayúdame a trabajarlo. Ayúdame, Señor, a ser de bendición. Señor, a trabajar sirviendo a los demás, porque yo quiero ser grande en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús, te pido perdón y ayúdame a empezar de nuevo y hacer las cosas con excelencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, mis amados hermanos, en esta tarde, amén, yo quiero darles gracias a todos ustedes por todo lo que, amén, hemos pasado, todo lo que hemos predicado, lo que han escuchado. Gracias a los que se han comunicado con nosotros, los que nos han pedido oración. Amén. Dios ha estado haciendo cosas, a Dios ha estado haciendo maravillas. La última noticia que tuvimos ahí en la iglesia de nuestra hermana María, amén, ella le daban convulsiones, le daban ataques epilépticos y ya tiene casi 2 semanas que no le ha dado un ataque y ni le va a dar un ataque epiléptico. Dios la ha sanado, estaba muy contenta este jueves que pasó. Ella dijo: yo no sé dar testimonio, hermano, pero yo quiero decirles que Dios me ha sanado. Así que estamos pasando por un buen tiempo. Dios se ha estado manifestando, ha estado derramando de su gloria, de su poder. Amén, está haciendo cosas en hermosas, guerreras de Dios que tenemos ahí en la iglesia. Y queremos invitarte a ti, queremos invitarte. Si tú no te estás congregando, quieres ir a un lugar, quieres escuchar palabra, bueno, ven con nosotros ahí en la iglesia Nacer de Nuevo, Centro Cristiano de Nacer de Nuevo, ahí por la calle 32, avenida 25 en la colonia Buenos Aires. Estamos en la esquina, amén, ahí estamos reuniéndonos los martes a las 7 de la tarde, nos reunimos a orar.
Los jueves nos reunimos a escuchar palabra de Dios a las 7 de la tarde también. Y mañana domingo tenemos el servicio a las 10 de la mañana, el estudio de la palabra de Dios. Amén, de 10 a 10 y media. Luego tenemos un convivio. Amén. Y a las 11 de la mañana estaremos empezando el servicio regular, servicio de júbilo y de milagros, ahí en Centro Cristiano Nacer de Nuevo. Amén. Así que si no vas a una iglesia, acompáñanos. Siempre habrá un lugar para ti. Te estaremos esperando. Nos va a dar mucho gusto conocerte, saber de ti. Si tienes una petición en especial, quieres que oremos por ti, amén, va a ser un honor, va a ser una bendición hacerlo. Y si tú ya estás viendo una iglesia, bueno, mañana asiste a la iglesia, amén. No te claves con el mundial, no te claves con el fútbol, amén. Vete a la iglesia, amén, y después goza de las bendiciones que Dios te ha dado, amén, a ti y a tu familia. Disfruta lo que Dios ha puesto en tus manos. Disfrútalo porque son bendiciones de Dios que vienen de lo alto, amén. Entonces, te hacemos la invitación para que si tú puedes nos acompañes, amén, y que tú sigas haciendo lo que has estado haciendo para Dios. Sirve al Señor para que tú seas grande en el reino de los cielos. Amén. Recuerden la dirección, estamos ahí por la calle 32, avenida 25 esquina, en la colonia Buenos Aires. Y síguenos acompañando aquí en cabina por radio, por internet, www.vidanuevap.com, o síguenos por Facebook y en los grupos en los que estamos. Amén, ha sido una bendición. Espero que esta palabra sea sellada en tu corazón, tú la pongas por obra. Amén, y que sea de bendición para ti. Nos vemos el próximo sábado. Recuerden, Jesucristo es el Señor, y que la próxima semana, amén, sea de más bendición para su vida. Es un placer y una bendición estar con todos ustedes. Gracias, amén, y que Dios los bendiga.